bienvenidos, buenas noches. Un gusto tenerlos otra vez en otro martes de diván. Me siento muy complacida de que me puedan acompañar el día de hoy, que me regalen una hora de su martes. Y pues recordarles que me pueden encontrar en mis redes sociales, me encuentran como Jessica Juárez o Jessica Juárez Oficial, invitarlos a escuchar mi podcast, pueden entrar desde Spotify, pueden entrar desde Google Podcast o directamente en anchor.fm, diagonal Jessica Juárez. Ahí voy a dejar algunos episodios respecto a contenidos adicionales, complementarios a lo que vemos en los divanes de la semana. Y también los invito a que visiten mi página web, que es jessicajuarez.com. Ahí también pueden encontrar transcritos los episodios del podcast, materiales adicionales y enlaces a algunas meditaciones, relajaciones, complementos, ya sea aplicaciones, productos o alguna de las menciones que haya hecho en alguno de los episodios que les pueda servir respecto al tema que se haya tocado. Bueno, pues bienvenidos a todos. Ya veo que me están escribiendo, salúdenme para saber que aquí están. Me da mucho gusto verlos conectados. Hola, hola a todos. Un gusto verlos. Nuevamente agradecerles por acompañarme. Estoy muy feliz de tenerlos conmigo hoy. Y bueno, pues es un tema bastante sensible el que vamos a tocar, así que qué mejor que hacerlo juntos y acompañarnos para platicar de este tema tan vulnerable. Pues vamos a empezar. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jessica Juárez, soy psicoterapeuta y soy tanatóloga. Y justo hoy quiero hablarles sobre algunos rituales de despedida alternativos a el funeral. En tiempos actuales, como lo es la pandemia del COVID, muchos de ustedes o de sus personas cercanas desafortunadamente han tenido pérdidas, ya sea por esta enfermedad o por cualquier otra, pero ante las circunstancias de la pandemia ha provocado pues que no podamos hacer una despedida o un ritual funerario como acostumbramos culturalmente. Y por lo tanto, pues eso también provoca que nosotros nos sintamos menos listos para dejar partir a nuestro ser querido. Es un hecho que cualquier proceso de pérdida o cualquier duelo representa una gran dificultad, es un gran reto en nuestras vidas y pues las circunstancias actuales no lo hacen más sencillo, al contrario. Así que hoy quiero platicarles un poco de esto y qué opciones tenemos para que se vuelva pues un poco más llevadero. Muy bien, pues entonces les estoy compartiendo mi pantalla, la voy a hacer más grande para que puedan observar lo que les voy platicando. Mientras tanto, pues saludar a los que van llegando, muchas gracias. Oscar, Elizabeth, Mercedes, Juan, Mario, Ceci, Carlos Tobías. Qué gusto verlos a todos. Muchas gracias por acompañarme. Bueno, pues entonces vamos a arrancar. Este es nuestro temario de hoy. Hoy vamos a platicar rápidamente de terminología básica respecto al duelo, las etapas del duelo, la importancia de despedirnos, cuáles son aquellas pérdidas en las que nos es más difícil despedirnos, cuáles son las principales dificultades a las que nos enfrentamos en un duelo ante COVID. Vamos a ver varios rituales simbólicos que van a poder hacer desde casa.
Les voy a dar nuevamente lecturas recomendadas para quienes se queden interesados en el tema, lo puedan seguir platicando. Y yo los invito a que se queden hasta el final, porque justamente como vamos a tocar un tema bastante delicado, pues me gustaría al final poder hacer una relajación guiada con todos ustedes para que podamos hacer un cierre emocional y no nos quedemos más sensibles o alterados al final de esta sesión. Muy bien, pues hablemos ahora de terminología. Principalmente saber qué es un duelo. El duelo es un proceso de adaptación emocional y viene aunado a cualquier pérdida que nosotros tengamos. Ya en otras sesiones hemos platicado un poco de esto. Las pérdidas pueden ser desde el fallecimiento de un ser querido hasta pérdidas incluso materiales o de estabilidad económicas, emocionales de cualquier tipo, por ejemplo, y que también se han dado mucho ahora a consecuencia del COVID, la pérdida del empleo, a lo mejor mudarse de casa, separación de la pareja. Hay varios tipos de pérdida y todas ellas traen consigo un duelo. Por lo tanto, pues es muy importante que ubiquemos que el duelo es parte de este proceso de adaptarnos una vez que tenemos una pérdida y por lo tanto es indispensable. A la manifestación social que hacemos de este duelo la llamamos luto, que es pues esa expresión que hacemos formal y donde socialmente la gente nos acompaña a manifestar y vivir ese duelo. La elaboración del duelo será el proceso, el transcurso que se va a dar en este proceso de duelo, desde que tenemos la pérdida hasta que la superamos. Y dentro de ella también pudiera darse esta elaboración antes de la pérdida. ¿En qué momentos podrían pasar eso? Bueno, cuando tenemos a lo mejor enfermos terminales o personas hospitalizadas, justo si es por tema de COVID, a lo mejor desde el diagnóstico empezamos ya a lo mejor inconscientemente a hacer un preduelo, que es empezar a elaborar y mentalizar la idea de la posible muerte de este ser querido. Y el duelo complicado es aquel en el que esta elaboración no se da exitosamente o se retarda y dura un tiempo muchísimo más prolongado. Y también, pues, cuando nos vemos implicados en síntomas o en conductas que nos ponen en riesgo, que ya no nos permiten ser funcionales y por lo tanto, pues, hacen complicado ese proceso de adaptación. Por eso se llama duelo complicado. En un caso como este es importante acudir a la ayuda profesional, de preferencia a un psicólogo, un psicoterapeuta o al acompañamiento de un tanatólogo para que nos ayude a sanar este proceso. En el resto de los duelos puedes tú sobrellevarlo de manera directa con ayuda de tus familiares. Sin embargo, pues dependerá de los síntomas y de cómo esté afectando tu vida diaria que tú decidas o no pedir ayuda sin que necesariamente se convierta en un duelo complicado. Y bueno, estas son las etapas, ya las habíamos medio platicado en algún momento, que son la culpa, la negación, el enojo, la indiferencia, la negociación y el dolor. Estas etapas se viven de manera indistinta. Pueden llevar orden, podemos haber superado una, llegar al paso 2, al 3 y luego regresar al 1 otra vez. Les pongo aquí algunas frases que pueden ser de ayuda para ubicar más o menos cada una de estas 5 etapas. Estas están basadas en Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra que se especializó justo en el duelo y en el acompañamiento a enfermos terminales y de donde surge pues la tanatología como tal. La negación es la primera reacción que todos tenemos, que es un mecanismo de defensa en el que no podemos creer lo que está pasando, nos negamos a aceptarlo como una realidad y nuestro primer comentario puede referirse a debe ser un error, esto no puede estar pasando, no puede ser cierto. El siguiente es el enojo, la indiferencia. A veces podemos ver una actitud plana, no quiere decir que no tenga dolor, sin embargo puede tratarse de a lo mejor esta etapa de shock
que se vive tras la negación y que también genera entre el enojo y la indiferencia aparente, aunque en los sentimientos y en las emociones internas, pues no hay nada de indiferencia. Dentro de esta ira, este enojo, podemos ubicarla cuando hacemos comentarios como es culpa de los médicos, no lo atendieron bien, no reaccionaron como debían, no me hizo caso cuando le dije que se atendiera. Este tipo de expresiones nos pueden ayudar a reflejar que nos encontramos en esa etapa. La negociación suele ser un momento un poco más tranquilo en el que intentamos estar en paz, haciendo como un poco de negociación, pero es más ilusoria, no es realista. Esta negociación es un poco también, tiene que ver con nuestros apegos religiosos o con magia, con fantasía, en donde nosotros podemos hacer promesas con tal de que nos permitan que esto sea un error, que sea un sueño, o incluso la negociación tiene que ver con los hubieras. Por ejemplo, cuando decimos, ¿y si lo hubiera llevado antes al hospital? Si me hubiera hecho caso cuando le dije que teníamos que ir al doctor, si no hubiera dejado sola a esta persona, a lo mejor ahorita todavía estaría vivo. Eso si hubiera, que sin hacer alusión a que no existen, es también cierto que pueden convertirse en una espiral o en un hoyo negro que no nos lleve a una reflexión sana, sino que nos atore en posibilidades en las que quisiéramos eh, regresar al pasado y hacer las cosas totalmente diferentes en esta intención de negociar. El siguiente es el dolor. El dolor o a veces puede incluso llegar a ciertos rasgos depresivos y es cuando tenemos actitudes donde nos afecta a nuestra alimentación, a nuestro sueño, donde no tenemos ánimo, no tenemos ganas de nada, creemos que nuestra vida ya no tiene sentido si esa persona ya no está. Y la culpa es otro de las etapas. Aquí puede haber frases mentales como, ¿y si yo le contagié? ¿Y si era mi responsabilidad? No cuidé bien de esta persona, yo estaba a cargo, no tomé buenas decisiones, no debía haberle dicho lo que le dije, discutimos al final y ahora me siento mal porque fue lo último que se llevó de mí. Estas etapas, si me van acompañando, a lo mejor pueden que les haga clic alguna. Es muy común que nos atoremos, nos estanquemos como en pequeños baches en alguna de estas y eso nos complique seguir avanzando para llegar finalmente a la aceptación. Ahora, ¿cuál es la importancia de despedirse? Que al final, pues el tema que hoy estamos tratando justo tiene que ver con cómo hacer estos rituales de despedida y hacemos alusión a ello. Hoy comparto este tema contigo porque hemos perdido algo que nos daban estos procesos o estas ceremonias funerarias, estos rituales religiosos, sociales, culturales que nos ayudaban pues justo a aceptar la muerte, a testimoniar la vida de ese ser querido, a dar testimonio de que esta persona vivió y lo que nos aportó. Nos permiten además expresar nuestro dolor y compartirlo con otras personas que también padecen su partida y podemos compartir esta carga juntos. Y además de eso, también tiene que ver con un proceso ideológico donde podamos afirmar nuestras creencias acerca de la vida y de la muerte. Sin embargo, si no tenemos esto, pues afecta directamente a la misma primera etapa, que es la negación. Nuestro cerebro necesita, desafortunadamente, ver y participar de esta experiencia para poder decir, a partir de este momento, me cae el 20 de la muerte de mi ser querido. Y si yo no veo el cuerpo, si yo no veo el entierro, la incineración, si no soy parte de un proceso donde lo vea, por muy doloroso que sea, el poderlo ver me hace, me presiona para que mentalmente yo pueda entender que esto realmente está pasando y por lo tanto dar el banderazo a mi proceso de duelo. Necesitamos esas evidencias porque si no todo el tiempo nos vamos a poder estar aferrando a estas fantasías de continuidad, a poder seguir
fantaseando con que a lo mejor fue un error, con que a lo mejor no era nuestro familiar o nuestro ser querido el que nos informaron que falleció o que algo fantástico, extraño va a pasar. O que estamos soñando en una eterna y terrible pesadilla de la que no podemos despertar. Y esto tiene mucho que ver, pues justo porque no pudimos hacer una despedida formal, ni con los familiares, ni con los amigos, ni a nivel espiritual. Y eso pues complica terriblemente y duplica pues el dolor que ya de por sí la pérdida nos trae consigo. Ahora, otro punto importante es ubicar que hay ciertas pérdidas que intensifican la posibilidad de que nuestro duelo no tenga despedida. Por ejemplo, pueden ser las muertes repentinas, que aquí entran desde un accidente automovilístico, por ejemplo, o un paro cardíaco, una enfermedad que a lo mejor ya existía de hace tiempo, pero que no nos dimos cuenta que estaba ahí y cuando pues nos enteramos ya era porque estaba dando síntomas que llevaron a la muerte de nuestro ser querido. Adicional, pues aquí también entran muchos de los casos que estamos viviendo con la pandemia actual, donde evidentemente todo es repentino. Y entiéndase repentino no porque suceda tal cual o literalmente de un momento a otro, sino porque también tiene que ver con que no alcanzamos a procesar nada. Pueden pasar semanas incluso y no se compara con el proceso o el tiempo que tenemos como de mentalizarnos cuando estamos ante un enfermo terminal que ya lleva a lo mejor bastantes meses o años luchando contra el cáncer o contra la diabetes o contra alguna otra enfermedad y que de alguna manera nos va mentalizando. Esto no quiere decir que estemos listos, nunca estamos listos para la muerte de un ser querido. Esta siempre nos va a llegar como agua fría y va a ser algo bastante fuerte que vamos a tener que enfrentar. Sin embargo, pues estas que yo ten listos son partidas que lo hacen todavía un poco más complejo porque no alcanzas a hacer un proceso de cierre con esa persona. Otra de estas clasificaciones es la desaparición forzada. Un terrible tema que padecemos también en México y en muchos países de Latinoamérica y que pues justo habla de secuestro o simplemente ni siquiera de secuestro, que desaparece alguien de nuestra familia, un ser querido, un conocido, un amigo y no volvemos a saber y no hay manera tampoco de dar por hecho que la muerte sucedió. Es muy difícil para estas familias porque además no saben en qué momento parar de buscar, lo cual los hace pues vivir la etapa de la culpa con muchísima intensidad, la del enojo, porque no saben cuándo parar la búsqueda, pueden pasar muchísimos años, pueden vivir en un modo pues casi catatónico en el que ya se ausentan del resto de la familia porque están pues muy metidos en intentar encontrar a esta persona desaparecida. Es bastante doloroso y es muy difícil porque aquí además ni siquiera nos consta que haya fallecido. Otra de ellas pues son justo las muertes traumáticas que se pueden relacionar también con las muertes repentinas o con las desapariciones o justo con situaciones violentas. Las muertes traumáticas también vienen cuando nos afecta demasiado la forma en que el cuerpo de nuestro ser querido quedó a través de causado por este accidente o por la enfermedad o por diferentes circunstancias, o si fue un homicidio, hubo violencia, eso también genera un choque bastante fuerte y pues también es uno de los tipos de muerte en los que no tenemos oportunidad de anticipar ni de despedirnos. Cuando suceden muertes múltiples, esto es cuando a lo mejor este accidente o esta enfermedad afectó a varios miembros de la familia y fallecen varios de ellos y entonces esto también complica bastante poderlo asimilar. Y por último, los duelos prohibidos o los duelos secretos. Aquí entra una gran clasificación de temas. Yo
Creo que valdría la pena que en algún momento a lo mejor desarrolláramos un diván en el que pudiéramos platicar un poco más de eso, porque casi no se habla justamente. En los duelos prohibidos o secretos pueden entrar casos como la muerte de un amante, y entonces eso vuelve muy difícil que, por ejemplo, si el que falleció fue la pareja y yo soy la amante, entonces no puedo presentarme a los servicios funerarios ante la familia, la esposa, los hijos, porque eso hace bastante difícil. Por eso son prohibidos también los secretos. Sin embargo, sin prejuicios y sin meternos en temas más allá de la moral, el duelo está presente, la pérdida existe y el dolor también. Y este es un duelo pues que se vuelve complicado para las personas que no pueden manifestarlo porque lo viven en secreto. También llega a pasar este duelo prohibido secreto en parejas homosexuales que no son reconocidas por las familias políticas. Entonces a lo mejor vivieron muchos años juntos y eran uno parte de la vida del otro, pero si la familia política, que es la que tiene los derechos legales, no te permite participar, pues entonces aquí también hay un duelo prohibido, un duelo secreto, donde no se puede participar. Causados por abortos también, que independientemente del motivo por el que se decide hacer esta interrupción del embarazo, eh, pues se vuelve un tema tabú que es difícil de trabajar incluso con la familia, con los amigos y socialmente sobre este mismo duelo. Pero insisto, si lo piensas, en todos estos casos, más allá de si estemos o no de acuerdo con las decisiones o con el estilo de vida, la pérdida existe, el dolor existe y pues todos como seres humanos estamos expuestos a este tipo de sufrimiento. Otro ejemplo del duelo secreto o el duelo prohibido, además de la interrupción del embarazo, las parejas homosexuales, las parejas infieles, también puede ser cuando, adicional a todas estas características, cuando nosotros a lo mejor nos encontramos muy lejos de donde está la persona que falleció y eso hace difícil que podamos a lo mejor desde enterarnos de la enfermedad o del padecimiento o hasta poder hacer una despedida. Entonces, bueno, pues como ven, hay muchísimas variantes. Estos son como una clasificación a grandes rasgos y específicamente en este que les decía de los duelos prohibidos o secretos, pues hay una gran gama. Si no hablamos de fallecimientos, también entrarían pérdidas como la mastectomía, por ejemplo, cuando una mujer tiene que operarse los senos y quitárselos para evitar el riesgo de un cáncer, eso es una pérdida. Cualquier amputación es una pérdida, pero específicamente a lo mejor una mastectomía puede representar algo tabú, algo penoso. Eh, la pérdida, la menopausia también puede ser un duelo secreto en donde pues ya no perdemos la fertilidad y siempre es una pérdida y eso hace que pasemos por esta elaboración del duelo. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos que te quería compartir para que ubiques desde dónde podría estar esta pérdida para ti o para tu familia y cómo la podemos ir abordando. Dificultades del duelo causadas por el COVID-19, pues entre ellas el hecho de la distancia física, ya sea porque está en el hospital o porque no hay un funeral como tal y no podemos estar presentes, el aislamiento al que nos vemos sometidos y que pues eso también provoca que no podamos estar cercanos a nuestros parientes, eh, sensación de irrealidad o incredulidad que va muy ligado, aparte de las etapas que te platicaba, de la negación, por ejemplo, en donde nos cuesta muchísimo trabajo creer que esto realmente está pasando, porque como no estamos interactuando directamente, genera pues esta sensación de que no es real. La sensación de culpa, que también se asocia con la etapa de culpa que ya vimos en las etapas del duelo, que pues también se relaciona por
A lo mejor sentir que nosotros provocamos la enfermedad de este familiar, o porque no le cuidamos bien, o porque le pudimos haber contagiado, o porque le dejamos solo. Puede haber un montón de fantasías respecto a cómo pude haber sido responsable de esa muerte. Y también la ausencia de la contención emocional, que es un poco lo que hablábamos de la ausencia de los rituales funerarios, donde pues no tenemos el apoyo, la contención directa de nuestros seres queridos. Simplemente hablando del contacto físico, de un abrazo, de un beso, del consuelo al que estamos acostumbrados a recibir cuando pues nos sentimos tristes y devastados. Al no tener este acompañamiento, pues también representa una dificultad muy particular de este tipo de duelo. Y bueno, ahora sí vamos a entrar al tema importante que los trajo hoy a acompañarme, que son justo los rituales de despedida desde casa. Y aquí algo importante que quiero aclarar es: pregúntate qué es lo que quieres honrar, qué es lo que quieres agradecer, cómo quieres recordar a esa persona, y a partir de estas preguntas será más fácil que puedas vislumbrar qué hacer para lograrlo, para lograr este objetivo de hacer tu cierre, pero al mismo tiempo honrar, agradecer y recordar a esa persona que ya no está. Y pues hacer también una mención especial de que estos rituales se aplican en cualquier momento. A lo mejor tú que me estás viendo, que me estás escuchando, no necesariamente estás pasando por una muerte reciente o por una muerte por COVID, pero todavía traes ahí atorada una pérdida importante de un ser querido, de alguien cercano a ti, que pudo haber sido este año, el año pasado o hace ya varios años, y que tenías por ahí pendiente de trabajar. Este es el momento, no necesita ser eh, reciente ni necesita ser causado por la pandemia actual que todos estamos viviendo. Así que tómate la libertad de ubicar y de hacer conexión con tus emociones y ubicar si hay un duelo por ahí que no has trabajado todavía y que estos rituales te puedan acompañar. La idea de hacerlos desde casa pues es justo las circunstancias actuales en las que nos encontramos, que no nos permiten hacer lo que tradicionalmente haríamos. Y bueno, pues este es el número 1, será escribir una carta. Escribir una carta que vaya dirigida a esta persona que falleció. Esto es un trabajo totalmente personal, sin embargo, lo puedes hacer también colaborativo o acompañado de tus seres queridos, de tu familia, de los seres cercanos que también están viviendo esta pérdida, y que cada quien escriba para sí mismo, o mejor dicho, que cada quien escriba de sí mismo hacia la persona que falleció esta carta. Ya es una decisión de cada uno de ustedes si después quieren hacer una ronda y compartir lo que escribieron en sus cartas, o si prefieren guardarlo para ustedes mismos. Te voy a platicar además algunos puntos clave. A lo mejor no sabes de dónde partir y dices, bueno, pero ¿cómo escribo esta carta? ¿Cómo empiezo? Algunas frases que te pueden ayudar a empezar a escribir son las siguientes. Puedes empezar hablando de: mi primer recuerdo contigo fue cuando nos conocimos, lo que he hecho menos de ti, lo que he hecho de menos de ti, o lo que más extraño de ti. Los mejores momentos que pasamos juntos fueron para mí los siguientes: lo que más me gustaba de ti, lo que tampoco me gustaba de ti, porque también se vale aquí hacer mención de lo bueno y de lo malo. Honrar a una persona que ha fallecido no necesariamente implica romantizarlo e idolatrarlo, ponerlo en un pedestal, tratando de olvidar también las partes negativas, porque al final pues somos seres humanos y todos nosotros hemos pasado por diferentes momentos buenos y malos, y es importante que no solo hagas mención de lo que te gustaba, sino a lo mejor también de lo que te dañó o de lo que no te gustaba, y que además, ¿qué crees? Que hasta lo que no te gustaba de esa persona también lo vas a extrañar. Así que se vale hacer mención de eso en esta carta.
También puedes mencionarle con qué te acuerdas de esa persona, con qué libro, con qué película, con qué canción. A lo mejor hubo algo que compartían juntos, algún hobby, algún pasatiempo, una afición, y eso es algo que siempre te va a quedar y que te va a hacer que te recuerdes de esa persona. Menciónalo en tu carta. Lo que más les gustaba hacer juntos, eh, lo que piensas cuando piensas en esa persona. Y bueno, un punto clave que te puede ayudar mucho, no solo a la redacción de la carta, sino en adelante para tu proceso de elaboración de duelo, es pensar cómo vas a mantener vivo el recuerdo de esa persona y decírselo en la carta. Para mantener vivo tu recuerdo, yo voy a seguir cantando las canciones que a ti tanto te gustaban, por ejemplo. Y un punto también súper importante es el perdón, ya sea que pidas perdón o que lo otorgues a esta persona y escribe por qué. Y eso será también de gran valor para que tú puedas hacer este cierre real. Y ya te lo decía antes, esta carta no solo es rosa, tiene que ver con todas las emociones que están en tu cabeza, en tu cuerpo y que tienen que salir porque si no te pueden enfermar. Así que aprovecha, esta carta puede ser lo más extensa que tú quieras. Si es un proceso difícil para ti, puedes hacerlo en pausas, puedes empezar a escribir y luego tomarte un descanso, tomar una bebida, una infusión, relajarte, tomar aire y volver a regresar. Así que, pues, esta es una gran estrategia, es de las más básicas, pero además una de las más poderosas. El segundo que yo te doy, el segundo rito que hoy te quiero compartir es el de la remembranza. La remembranza va a ser también muy importante y lo puedes hacer en lo individual o lo puedes hacer este ritual en grupo, con los familiares o con amigos más cercanos. La remembranza se puede hacer, bueno, ahorita que estamos en confinamiento, puede ser también de manera virtual. Organízate una reunión en Zoom donde te conectes con los más cercanos y puedan hacer estas actividades. ¿Cuáles son los puntos claves en este ritual? Y bueno, antes de continuar, acuérdense que me pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Yo voy a dar un espacio al final para que podamos dar respuesta a todas las más posibles. Así que de todo lo que te estoy platicando ahorita, si te surge una duda, vela escribiendo en el chat y la vamos a comentar al final. Bueno, respecto al ritual de la remembranza, los puntos claves serán expresar, puede ser una de las dinámicas en esta reunión que vas a hacer con tu familia o con los más cercanos, ya sea en línea o presencial, es poder hablar de lo que significó para cada uno de ustedes esta persona que ya no está. Puede ser en turnos, yo te recomiendo que sea algo muy cuidado en cuanto a dar oportunidad a todos a participar por igual, pero debe ser voluntario. También se vale que la gente quiera estar, pero que tome la decisión en cuándo quiere participar. No los forces, no los obligues a que vayan en un turno específico, sino pueden ubicarse. Si es online, pues darán la palabra a quien lo pida. Si es presencial, yo les recomiendo que se sitúen en un lugar cómodo, que se sienten en círculo para que todos se puedan ver y que inicie quien quiera y pueda platicar lo que significó esa persona. Y este tiene diferentes variantes. También puede ser a través de recordar alguna anécdota que hayas vivido tú particularmente con esa persona que ya no está y compartirla con el grupo. Agradecer por alguna enseñanza o por algún favor en particular. Y esto puede ser algo que puedes hacer en una sola sesión o que lo puedes ir dividiendo en diferentes sesiones. A lo mejor el primer mes hacemos, o la primera semana hablamos de un tema, el siguiente de otra. Por ejemplo, yo te voy a compartir, en mi familia perdimos a mi mamá hace 5 años y cada año del aniversario luctuoso, nosotros nos reunimos justo a hacer la remembranza y cada año hacemos un tema diferente. Por ejemplo,
El primero fue contar una anécdota personal que hayamos vivido con nuestra mamá y platicarla con el resto del grupo. Y el siguiente año platicamos sobre qué agradecíamos de lo que ella nos hubiera enseñado en vida o lo más valioso que consideráramos que nos hubiera enseñado en vida. Y estas actividades son maravillosas, se disfrutan muchísimo, incluso descubres ciertas historias que no sabías que los otros tienen que compartir para ti. Hay lágrimas, sí, se llora, pero también se ríe y también se goza en ese recuerdo por lo que esa persona fue y nos dejó e hizo por nosotros. Así que esto es muy recomendable. No le tengan miedo a hablar de la persona que se fue, porque si no hablamos de quien no está, entonces se vuelve un tema tabú y pareciera que fue una persona mala o que no podemos hablar, es tema prohibido, solo porque le tenemos miedo a que a lo mejor lloremos. Es parte del proceso, más en los primeros meses y en los primeros años, que cuando quieras hablar de este ser querido, se te corta la voz, que quieras llorar, eso es natural. No tengas miedo a dejar salir esas emociones y al contrario, encuentra en tu familia y en los amigos cercanos esa contención para compartir esas emociones que pueden ser pues muy similares y que te van a ayudar a ir haciendo conciencia de esa partida y además tomando pues lo mejor de la vida de esa persona. Porque la intención de la remembranza no es hacer echarle limón a la herida, sino enfocarnos más en quién fue en vida que en el dolor de su muerte. Otra cosa puede ser no hablarlo, a lo mejor de inicio les cuesta un poco más de trabajo, pueden empezar por dedicar unos momentos de silencio, que alguien en la familia dé unas palabras, que enciendan unas velas y le dediquen un pensamiento, una oración, y con eso es bastante, es suficiente, conforme a su ritmo, a su estilo también de familia, porque a veces en algunas familias no se nos da mucho expresarnos, en otras sí. También de ello podrás ir decidiendo qué de esto te queda mejor. Otra idea puede ser que comenten las frases típicas que decía esta persona o cuáles eran sus actitudes distintivas. El ritual número 3 para realizar en casa de despedida es la caja de los tesoros. Esta es un poco más dinámica porque implica un proceso de recolección de algunos objetos que pudieran ser preciados para la persona que ya no está o que para nosotros les representen. También puede incluir algunos objetos que no eran de esa persona, pero que nosotros estemos creando. Incluso en esta caja de tesoros puedes incluir las cartas que hayan elaborado en familia o que cada uno de ustedes haya elaborado y que puedan poner o depositar dentro de esta caja. También puedes hacerlo de manera individual, de ti para la persona que falleció, o puedes reunirte con tu familia y hacerlo. ¿Cuáles serán los puntos claves aquí? También puede incluir fotos, puede incluir objetos como libros, discos, a lo mejor alguna prenda en particular, un reloj. Puedes escribirle un poema o a lo mejor había un poema que le gustaba mucho o una canción, puedes hacer la versión escrita e incluirla. Puedes pedirle también a los más pequeños que se involucren, a lo mejor pidiéndoles que hagan un dibujo de algo bonito que les recuerde a esta persona que ya no está. Y entonces los vuelves parte de este proceso de duelo que además es sumamente importante. A veces dejamos atrás a los más chiquitos, a los más pequeños de la familia, pensando que no se dan cuenta o que no saben lo que está pasando. Y efectivamente no saben lo que está pasando, pero sus fantasías y su imaginación pueden ser muchísimo peor de lo que realmente es. Así que es muy importante que los involucres, que no tengas miedo a decirles, a hablar, a contestarles sus preguntas, obviamente conforme a su edad serán las respuestas. Y una forma de incluirlos es en esta caja de los tesoros, pidiéndole que te ayude a recolectar algunos de los objetos más queridos o creando los objetos como haciendo estos dibujos que te comentaba.
El ritual número 4 que hoy traigo para ti es un libro de memorias. Este libro de memorias puede ser físico o puede ser también en virtual. Ahora las tecnologías también nos dan bastantes opciones para realizar este tipo de actividades. ¿Cuáles serán los puntos claves? Pues también lo puedes hacer tú de manera individual o puedes juntar a la familia para que, o a los amigos, pedirles que colaboren juntando fotos, juntando principalmente fotos o a lo mejor hasta videos de fiestas, de eventos sociales, de eventos familiares y que puedas hacer hasta un collage de estas fotos y estos fragmentos de videos que puedan poner en un solo álbum y compartirlo para tenerlo cuando te sientas nostálgico, que puedas volver a ese álbum y revisarlo. Te digo, puede ser en forma física o puede ser en un formato digital. Aquí también pueden participar miembros de todas las edades en este proceso. Y de hecho, ¿qué crees? Que a los más chiquillos les ayuda bastante también para tener una referencia conforme van creciendo y nos pregunten, por ejemplo, si los niños perdieron a sus abuelos, a su abuelita, a su abuelito y eran muy pequeños, algo importante también para homenajear a tu ser querido es que las nuevas generaciones sepan quién fue, que sepan que existió, cómo era, qué hizo por nosotros y ayuda este tipo de rituales como el álbum, como el collage, hacer esta recopilación de evidencias, por así decirlo, de momentos importantes y momentos felices juntos, será una manera en que tú ayudes a los más chiquitos a que conforme vayan creciendo, vayan conociendo quién fue su abuelita, quién fue su abuelito, quién fue su tía, su tío, sus papás, incluso a lo mejor, si es que ellos son los que fallecieron. También es una forma de ayudarlos a que conforme vayan creciendo tengan algo a qué referirse, porque seguramente en sus recuerdos ya va a ser muy borroso por la edad, depende de la edad que hayan tenido cuando la persona falleció, pero lo más común es que los recuerdos se vuelvan borrosos y para nosotros pueden volverse bastante borrosos, imagínate para un pequeño. Y el último ritual que hoy traigo para compartirte es hacer un altar. Hacer un altar también sirve muchísimo, más cuando es en las etapas iniciales de la pérdida. Ojo con esto porque yo te recomiendo que de preferencia no se vuelva algo permanente, sino que sea algo temporal. Si es permanente, solo si fuera algo simbólico. ¿Cómo es esto? Puedes hacer un altar en una zona de la casa en donde pongas a lo mejor una foto suya, donde escribas un mensaje, una oración, donde le puedas prender una vela. O también puedes hacer algo más creativo como un mural de las fotos, en vez de hacer un álbum, hacerlo tipo altar con un mural de estas fotos. O a lo mejor si era alguien creativo que escribía, que componía, que era a lo mejor se dedicaba a la música, a la pintura, no sé, a diferentes actividades, también puedes hacer un altar exponiendo sus creaciones o sus instrumentos o sus objetos favoritos. Eh, y es todas estas, de preferencia, yo te diría que sean de manera temporal. Conservar fotos no es malo. Tú puedes ubicar fotos de tus familiares fallecidos en la casa, de preferencia en las estancias abiertas, en la sala, por ejemplo. No tanto así en las habitaciones. Yo no te recomiendo que en los dormitorios tengas tan cercanas las fotos de tus seres queridos que hayan fallecido. Y puedes tenerlos así, pero como tal crear un altar, yo te diría que sea de manera temporal, que no sea algo fijo que tengas ahí todo el tiempo, porque también puede prolongar tu proceso de duelo. A menos que se trate de algo muchísimo más simbólico. Por ejemplo, plantar un árbol o una planta en su honor también puede ser algo que te ayude a recordarle, a tenerlo presente y los cuidados que le vas dando a este arbolito, a esta planta también pueden simbolizar momentos de compartir en donde tú te acerques y puedas hablarle y decirle, haciendo alusión a ese árbol, a esa planta, como si fuera tu ser querido, porque sembraste esa plantita en su honor. Entonces ahí también puedes aprovechar, si para ti era muy importante platicar con esta persona, pues entonces dedicarle ese espacio en donde tú puedas hacer esta interacción que poco a poco va a ir
bajando la frecuencia hasta que ya se vuelva algo no tan necesario para ti de hacer. Es muy importante que no nos confundamos y que estas actividades no las veamos como o intentemos aferrarnos a ellas como un reemplazo de la persona que ya no está, porque lejos de ayudarnos a sobreponernos, pues se vuelve lo que ya habíamos platicado, un duelo complicado que ya hay que tratar a nivel profesional. ¿Cómo viste estos rituales? Vamos a hacer un repaso rápido. El primero fue escribir una carta. Te decía que algunas frases que puedes usar para iniciar, como los mejores momentos que pasaron, lo que más te gustaba de esa persona, cómo vas a mantener vivo su recuerdo, pedir perdón o perdonar, serán los puntos clave de escribir la carta. La remembranza, que será de preferencia funciona mejor en círculo familiar o con amigos, en donde ya sea en línea o presencial se reúnen para platicar quién era esa persona, cómo era, contarse anécdotas, hablar sobre sus enseñanzas, sus peculiaridades, o a lo mejor dedicar unos minutos de silencio para esta persona. El número 3 fue la caja de tesoros. En la caja de tesoros hablamos de recopilar una serie de objetos que puedan representar a esa persona que ya no está o que nos recuerden a nosotros a esa persona. Y también aplica crear objetos de despedida. Aquí también pueden ir las cartas que ya escribiste o puedes hacerle algún dibujo, un poema, una canción, lo que tú quieras. En el número 4 hablamos del libro de memorias, que puede ser digital o puede ser impreso, donde puedas recopilar tú o con tu familia y amigos fotos y fragmentos de videos de eventos importantes, donde puedas hacer remembranza de quién fue y que puedas sonreír cuando veas este álbum, y que decíamos también nos sirve para los más pequeños que cuando vayan creciendo tengan referencia de quién era ese familiar. Y por último hablamos de hacer un altar, que te recomendaba, si es muy literal, sea solo temporal, mientras tienes este proceso de duelo, esta elaboración de duelo, o si es algo simbólico, que pueda ser algo permanente, como plantar un árbol o plantar una plantita en su honor y que te permita recordarle y sentir que está presente en tu corazón. Pues si tienes alguna duda de estas técnicas, vémelas escribiendo en los comentarios. Te quiero dar, mientras tanto, algunas lecturas que te quiero recomendar si quieres ahondar más en este tema de la elaboración del duelo. Hay muchos libros, yo te estoy poniendo aquí de mis favoritos. Uno de ellos es Cerrando Ciclos Vitales, de Cristina Esteca. Que pues justo habla de diferentes experiencias de vida como parte de las pérdidas y de los duelos, no solo de los fallecimientos. Es un libro muy chiquito, muy ligero, que puedes leer fácilmente y que te va a ayudar a ir creando la resiliencia. Otro de ellos se llama Sobre la muerte y los moribundos. Este es de Elizabeth Kubler-Ross, la psiquiatra de la que te hablaba, que gracias a ella se origina la disciplina de la tanatología. Uno de mis consentidos es Déjalos ir con amor. Este libro es de Nancy O'Connor, bastante completo. Te lleva en un acompañamiento en diferentes contextos de duelo, por pérdida de los papás, pérdida de la pareja, pérdida de los hijos, en diferentes situaciones, edades y etapas. Te da bastantes herramientas que puedes aplicar inmediatamente. Este es un gran tesoro para la pérdida de un ser querido. Déjalos ir con amor, de la doctora Nancy O'Connor. Otro también muy bonito es El camino de las lágrimas, de Jorge Bucay. Jorge Bucay tiene una serie, este libro pertenece a una serie de libros, una colección que él sacó que se llama Hojas de Ruta. Y hay El camino de la felicidad, El camino del amor, tiene varios, y uno de ellos es El camino de las lágrimas, que justo pues hace alusión a las pérdidas y al duelo.
Jorge Bucay es muy poético, muy metafórico, es muy, muy bueno porque él te pone muchos ejemplos, te cuenta cuentos, historias, anécdotas, y eso también te ayuda a ir asimilando el conocimiento que te está aportando. Y otro un poco más específico que se llama Un hijo no puede morir, que es justamente para personas que han tenido pues pérdidas de sus hijos. Y hago mención muy particular porque pues es luego de uno de los duelos más complejos de vivir, porque por ciclo, justo por ciclo natural, se nos ha hecho pensar que así como nacemos y crecemos vamos a morir como en orden, que primero se van a ir los más ancianos de la familia y que los niños pues todavía tienen un mundo que recorrer antes de partir de este plano. Sin embargo, pues la realidad es que eso no es una garantía y por tanto la pérdida de un hijo puede ser un proceso bastante difícil de llevar. Este libro es muy bueno para estas personas. Es de Susana Rocatagliata y va enfocado específicamente a la pérdida de un hijo. Muy bien, pues acá están mis datos de contacto. Ya sabes que me puedes encontrar por WhatsApp o por llamada en este número que está en tu pantalla. Me puedes escribir también por correo electrónico, buscar mis videos en YouTube, entrar a mi sitio web en jessicajuarez.com. Prácticamente ahí es la fuente. Si tú entras al sitio web, que es este que está aquí, jessicajuarez.com, ahí vas a poderte trasladar a cualquiera de las otras redes sociales y canales. Y otra invitación especial para que entres a mi podcast y puedas tener acceso a algunas estrategias. Son episodios muy cortitos, de 20 minutos más o menos, 15 a 20 minutos, donde te doy diferentes estrategias complementarias a los temas que hemos estado platicando en los martes de Diva. Y pues bueno, lo prometido es deuda. Vamos a contestar unas preguntas y luego nos despedimos con nuestra relajación compartida. Una relajación muy cortita que vamos a hacer juntos. Por ahí te decía que si podías, tuvieras a la mano unos audífonos porque vamos a usar sonidos bilaterales que ayudan justo a que la relajación sea muchísimo más eficiente. Entonces necesitas audífonos para que estos sonidos lleguen primero a un lado y a otro y tengan el efecto esperado. Entonces, te doy tiempo mientras leemos las preguntas y no tenés los audífonos a la mano, que los busques y que estés en un lugar cómodo para que puedas hacer esta relajación de cierre conmigo y no te vayas muy sensible ni muy estresado con estos temas que acabamos de tocar, que sé pues que son bastante fuertes. Y vamos rápidamente a leer algunas de las preguntas. Carlos, Jessy, un placer escucharte, aprender de ti. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, efectivamente, un tema bastante complicado. Mercedes, buenas noches aquí presente. Gracias, Mercedes. Un muy buen tema, dice Elizabeth. Como siempre, un placer escucharte. Julio Hernández, muchas gracias. Clemen, hola Clemen, gracias por conectarte. Gloria Acevedo, dice, es un placer estar en esta charla, muchas gracias. Lili, gracias por esta plática, me dice, gracias a ti por estar acá. Me voy a mover más rápido para ver si hay preguntas. Dice Isela Salinas, en el caso de duelo prohibido o secreto, ¿la remembranza se haría en soledad? Me suena algo sumamente triste. Qué buena pregunta, Isela. No todos los rituales que les acabo de platicar aplican para todos los tipos de duelos. Tú también tienes que identificar, para empezar, cuál va con tu personalidad, cuál va con tus emociones en este momento, si estás en una etapa de enojo, de tristeza, de negación, también dependerá qué te venga mejor a ti. Yo te diría que en un caso de duelo prohibido, que eran varios ejemplos los que platicábamos, efectivamente no recurras a la remembranza. Efectivamente puede ser algo bastante doloroso si no te está acompañando nadie. En algún momento va a ser inevitable porque te vas a encontrar con recuerdos. A veces hasta Facebook nos traiciona, las redes sociales
nos llegan recordatorios de hace un año compartiste esta foto, hace un año de que estabas a lo mejor en un viaje. Puede que ahí no hayas salido con la persona que no se puede mencionar, pero ciertos eventos de tu vida, conforme va pasando el tiempo, te van a ir recordando este duelo. Entonces, yo te diría efectivamente no, la remembranza no sería uno de los rituales que yo te recomendaría para un duelo prohibido, a menos que puedas compartirlo con amigos en común. A veces, por ejemplo, en el caso, les decía, las parejas homosexuales, cuando la familia política no tiene aceptación de la relación, pues es difícil vivir el duelo, pero a lo mejor sí tenían amigos en común con los que compartían su relación y ellos sí te pueden acompañar en la remembranza. Dependerá la particularidad de cada caso. Edmundo nos manda saludos, muchas gracias. Oscar pregunta, ¿cuáles técnicas sugieres para quienes tienen un duelo por divorcio o ruptura amorosa? Muy buena pregunta. Pues un duelo por divorcio, al no ser un fallecimiento, se vuelve también, te da como otras herramientas en las que no necesariamente tienes que simular la despedida. Parte de los rituales que ahorita estamos platicando tienen más que ver con simular la despedida cuando la persona pues ya no la pudimos ver y ya no pudimos hacer eso de manera directa. En una separación, en un divorcio, todavía es posible, si fue de manera cordial, es posible que puedas hacer un cierre de manera directa con esta persona. Si en el caso de que fuera una separación, pues violenta o problemática o conflictiva, muy peleada, entonces la carta puede ser una de las estrategias muchísimo más eficientes, porque ahí sí puedes descargar todo lo que traes atorado en cuanto a esta partida y puede ir desde el amor hasta el odio y volver a regresar. Incluso en un proceso de separación yo te hablaría de la carta continua, que es una carta tipo diario que no termina en ese momento, sino que le vas agregando y le vas agregando cosas conforme lo vas viviendo el proceso de la separación. Dice Elizabeth, ¿por qué no es sano tener fotos de tu ser querido en tu recámara? Del ser querido que falleció no es lo ideal. A lo mejor al principio sí, porque nos hace sentir acompañados, más cuando se trata de una mamá o de un papá o de una figura como el abuelo o la abuelita, que son personas que suelen cobijarnos o protegernos. Cuando fallecen, tener una foto cercana, y más en el dormitorio, nos puede hacer sentir otra vez protegidos o cercanos a ellos. Y eso está bien, pero por un tiempo. Yo te sugeriría que lo vayas migrando a otras zonas de la casa, por ejemplo, la sala de estar, donde tienes visitas, donde puedes estar con la familia, convivir, y entonces es hacerle homenaje más públicamente y no en lo privado o en lo íntimo, donde también es una zona de tu descanso. Por ahí hay un podcast donde les platico de la higiene del sueño y se asemeja un poco a esto, es decir, la habitación o el dormitorio es para dormir o para tener relaciones sexuales. Así que tener elementos que te puedan enganchar al duelo o al proceso o a una pérdida pueden perjudicar en tu vida de pareja si es que compartes el dormitorio o pueden perjudicar a tu sueño. Y esto se da de manera indirecta, ¿eh? A veces pudiéramos ni cuenta darnos y esa es una de las razones por las que a lo mejor no dormimos bien. Entonces, migrar estas fotos, no te deshagas de ellas, verlos es parte de aceptarlo, pero pásalas a la sala de estar y ahí es un lugar muy adecuado para tenerlas. Dice Anaí, ¿hay algún tiempo estimado para el duelo? Pues mira, hay mucho debate al respecto. Diferentes autores dicen cosas variadas, desde que debe ser un año, hay quienes hablan de hasta 3 años en el proceso de duelo. Yo te diría que ese es el margen, de 1 a 3 años máximo. Y otra cosa que te puede ayudar más allá del tiempo es qué tan funcional eres en el proceso de tu duelo. O sea, si tú no puedes, hay dos cosas. Una, la parte funcional en qué tan funcional eres en el trabajo, en la escuela, en tu vida diaria.
Y si no lo eres tanto porque estás absorto por esta pérdida, entonces es un duelo que hay que trabajar y hay que pedir ayuda profesional. Otra razón puede ser, otra forma de darte cuenta es que hayan pasado 2, 3 años y que todavía no puedas hablar de esa persona sin llorar, sin sufrir o sin que se te corte la voz o que quieras mejor cambiar de tema. Si esto te pasa, quiere decir que puede ser un duelo complicado después de estos años, porque lo aspirado es que tú puedas hablar de tu ser querido con gusto, con alegría, más centrado en lo que fue, en lo que te dio. Sí que extrañas a esa persona, sí que te encantaría que siguiera entre nosotros, pero ya no te derrumbas cuando hablas de él o de ella. Gisela nos dice muchas gracias. Un gusto poder contestar a sus dudas. Dice María Eugenia, muy difícil perder a mi madre inesperadamente, violentamente por el virus y no poder abrazarla, despedirse sin velación. Siento dolor, miedo y enojo con la maldad humana. Totalmente comprensible, María Eugenia. Muchas gracias por tu confianza en compartirnos esta pérdida tan importante para ti. Te mando un gran abrazo a la distancia. Entiendo perfectamente tu dolor. Yo también perdí a mi mamá y fue también, no fue por COVID, pero las circunstancias hicieron que no pudiéramos tocarla porque a ella le dio sepsis. Entonces no podíamos más que usando guantes y batas y velarla además era con protección y yo siempre me quedé con esa sensación de que necesitaba abrazarla, que quería tocarla para procesar esa idea, para despedirme de ella. Entiendo además que en tu caso pues es todavía más abrupto porque se trata de una pérdida por el virus del COVID, porque además fue muy inesperado y porque pues no hay estos procesos de funerales, de rituales funerales. Date permiso a sentirte molesta, a sentirte muy molesta y enojada con todo el mundo, con la humanidad, con los hospitales, contigo, con tu creador, con quien tú quieras. Es parte de este proceso. Yo te recomiendo que busques uno de estos libros que les he dado, principalmente el de Déjalos ir con amor, y que conforme vayas sintiendo, si tú tienes problemas de insomnio, de apetito, de humor, o para realizar tus actividades cotidianas, que busques ayuda profesional, ya sea de un tanatólogo o de un terapeuta, para que te pueda ayudar en este acompañamiento, porque es una pérdida en circunstancias muy particulares. Así que es normal que además de la naturaleza de la pérdida, tengas un dolor muchísimo más profundo. Clementina, muchas gracias por tus consejos. Gracias, Clemen. Eli, un abrazo igual para ti. Y, sí, fíjate, me pone Eli, espero puedas superarlo pronto. De hecho, yo podría decirte, Eli, que me siento en otro proceso. Yo he encontrado la resignación y la aceptación de esta pérdida y de otras que he tenido y ahora me siento con esa capacidad para poder decir, la recuerdo con amor, la recuerdo con alegría, sonrío cuando pienso en ella, más que llorar. Y esos son señales de que hemos salido adelante, porque llegar a la aceptación no significa superarlo como tal o dejarlo atrás, no significa olvidar a las personas, sino recordarlas, pero recordarlas con gusto, con amorosidad. Y para mí compartir con esto con ustedes también es una forma de hacerles llegar este nuevo sentido de vida que yo he encontrado a través de la tanatología, que es saber que esto es un proceso normal al que todos podemos estar expuestos, que es doloroso, sí, pero que sí hay una alternativa para encontrarle otra vez ese sabor y ese gusto por vivir y por seguir. Y no hay además, fíjense, mejor homenaje para los que ya se fueron que disfrutar de la vida para los que todavía estamos. Aprovechar la existencia misma, disfrutar de las cosas más mínimas como sentir el agua en tu cara cuando te das una ducha, oler tu café en la mañana cuando te lo vas a tomar, sentirte agradecido por esos momentos
tan cotidianos, pero que hacen la diferencia y que te recuerdan que estás vivo y que tu responsabilidad para con quien ya no está, pues es vivir la vida y desquitar ese tiempo que ya no está esa persona aquí, desquitarlo tú de la mejor manera. Sé que es difícil de inicio y que es más fácil decírtelo que hacerlo, pero créeme que estoy segura que vas a llegar a mejor puerto si sigues trabajando en tu proceso y que sé que va a ser así porque hoy estás aquí, hoy te conectaste conmigo y eso habla de que tienes grandes intenciones de salir adelante y superar esto. Y ya por esa razón llevas un paso adelante. Todos ustedes llevan un paso adelante. Así que yo te felicito a ti que estás ahorita viéndome porque te das el tiempo de trabajar tus emociones, de trabajar tus pérdidas. Y esto habla también de tus ganas por vivir y por ser feliz otra vez. Y se vale. Hacer honor al que se fue no significa que tengamos que estar de luto toda la vida o que tengamos que estar tristes para demostrar cuánto nos dolió su partida. No, tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a volver a disfrutar de la vida y de los que todavía están contigo. A veces nos centramos tanto en quienes ya se fueron que se nos olvidan los que sí están, que están, a lo mejor, en mi caso no está mi mamá, pero está mi papá, están mis hermanos, mis sobrinos y hay muchas otras personas que me hacen muy feliz. Y la muerte nos enseña, la cercanía con la muerte y la experiencia directa con la muerte justo nos tiene que enseñar a que la vida es muy efímera, que en cualquier momento hoy estamos y mañana no, y que no te quedes con nada a partir de ahora. Ahora que ya viviste una pérdida tan fuerte, aprender que es importante decir lo que sientes cuando lo sientes a las personas, aprovecharlas, quererlas. Y aunque ahorita no nos podemos abrazar, sí nos podemos dar consuelo con la mirada, con las palabras y darnos cariño mutuamente. Así que aprovéchense, aprovechen a los que todavía tienen a su alrededor, ámenlos mucho para que cuando llegue esa partida sea muchísimo más llevadera. Bueno, pues creo que nos dio bastante bien tiempo de contestar las preguntas. Ya nos excedimos como 11, 10 minutos, pero no me importa si ustedes siguen aquí, yo sigo aquí con ustedes. Y si les parece, vamos a hacer nuestra relajación para que se me vayan un poquito más tranquilos. Ok. Déjenme abrir una ventanita que les voy a enseñar si ya tienen listos sus audífonos. Por favor, pónganlos. A ver, espérenme que no active el audio. Les voy a poner un video con una imagen y con un sonido bilateral, les hablaba, que es música terapéutica, que nos va a ayudar a hacer este proceso de relajación. Nada más déjenme activar bien el sonido. Ahí está. Ok, entonces aquí va. Ponte tus audífonos si es que los tienes a la mano. Si no, no hay problema. De todos modos, yo te voy a guiar también con mi voz. Por favor, escríbanme en los comentarios si es que escuchan este sonido. Si está muy fuerte, está muy bajo. Muy bien, gracias a quienes me están confirmando. Quiero que te concentres en esta imagen. No cierres tus ojos. Concéntrate en esta imagen, en este sonido y también en mi voz. Vamos a hacer unos ejercicios de respiración, de
respiración profunda. Y vas a inhalar conmigo. Inhala. Reténlo un segundo. Exhala. Saca todo. Otra vez inhalamos. Retén esta vez 2 segundos. Y soltamos. Nuevamente vamos a inhalar muy profundo. Retenemos 3 segundos. Y soltamos. Una vez más, inhala profundo. Retén 4 segundos. Soltamos. Una última vez. Inhalamos. Y retenemos 5 segundos. Ahora quiero que cierres tus ojos un momento y sigas respirando profundamente. Cierra tus ojos. Quiero que lleves las palmas de tus manos hacia tu pecho. Sigue respirando profundo. Y ahora visualiza esta luz que tenías en la pantalla, cómo sale de tu corazón, del centro de tu pecho. Es una luz muy brillante, cálida. Y cada que inhalas y exhalas, esta luz crece un poco más. Sigue respirando. Siente cómo esta luz crece por todo tu cuerpo. Se va todo hacia tus hombros, tus brazos, tu cintura, tus piernas, tu cabeza. Es una luz muy cálida que te da paz y te da tranquilidad. Siente esta luz, cómo crece. Ahora visualiza cómo esta luz sale, formando un aura alrededor de ti. Cómo crece cada vez que respiras. Inhalas y exhalas y sueltas todo el estrés y todo el dolor. Déjate abrazar por esa luz cálida. Regálate un momento en esta paz, abrazado por esta luz, y sigue respirando. Nuevamente vamos a hacer 3 respiraciones profundas para que puedas regresar ahí conmigo. Inhalamos y soltamos. Una vez más, inhalamos, soltamos.
La última, inhala. Y suéltalo. Cuando te sientas listo, abre tus ojos y vuelve a mover tu cuerpo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que hayan disfrutado de esta sesión tanto como yo disfruté de su compañía. Les agradezco profundamente haberme acompañado, regalarme esta hora y además haberse quedado un tiempito extra acá conmigo. Recuerden que todos los jueves vamos a sacar tema nuevo, publicamos el evento y todos los martes a las 8 de la noche tenemos una cita en el martes de Diva. Yo soy Jessica Juárez, te mando un gran abrazo y un beso. Que estén muy bien, que pasen muy buena noche.